Saludos y bienvenidos. A partir de hoy, los medios legislativos ofrecen a ustedes un espacio en el que mantendremos un diálogo frontal, directo y sin concesiones con los asambleístas. Hablaremos acerca de aquellos temas que interesan a la ciudadanía. Aquí empieza La Verdad en Pleno. La Verdad en Pleno. Y bien, vamos a iniciar La Verdad en Pleno dando la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada, la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, economista Elizabeth Cabezas. Bienvenida, presidenta. Muchísimas gracias, Berklis. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A usted por acompañarnos y también queremos saludar la presencia de nuestro periodista invitado para esta ocasión. Se trata de Gonzalo Ruiz, quien es subdirector adjunto de Diario El Comercio. Bienvenido, Gonzalo. Hola, Berkis, ¿cómo estás, presidenta? ¿Qué tal? Y bien, antes de arrancar ya con este análisis sobre los diversos temas, tanto de la coyuntura como inherentes al quehacer legislativo, vamos a conocer un poco más acerca del perfil de Elizabeth Cabezas. Elizabeth Cabezas Guerrero, economista de profesión, fue electa como asambleísta por la provincia de Pichincha y asumió su cargo desde el 14 de mayo del 2017. Ha integrado las comisiones de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Presidió la comisión ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Fue electa presidenta de la Asamblea Nacional el 14 de marzo del 2018. Ha presentado 4 proyectos de ley: Ley de Recuperación de Capitales, Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima, Ley de Seguridad Social y la Ley de Creación de la Universidad del Río, aprobada como ley el 20 de noviembre de 2018. Entre sus últimas propuestas, presentó el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, proyecto que cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas. Actualmente es la vicepresidenta del Consejo de Administración de Parlaméricas. Y así es, tal y como lo vimos en este perfil, Elizabeth Cabezas Guerrero asumió como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador el pasado 14 de marzo del 2018. Como es de conocimiento público, esto ocurrió tras la destitución de José Serrano como consecuencia de la difusión de un audio que reveló una conversación entre él y el excontralor Carlos Polit, prófugo de la justicia hoy en día, sobre la intención de bajarse al entonces fiscal Carlos Baca. El escenario, sin duda, para esta nueva administración estuvo marcado por el escándalo, la ruptura también del bloque de gobierno Alianza País, la ausencia de una hoja de ruta definida para el trabajo legislativo, un ambiente generalizado de desconfianza y vulnerabilidad institucional, y todo esto sumado a una crisis económica nacional que afectó los presupuestos de todas las instituciones del Estado. Incluimos en esto a la Asamblea Nacional del Ecuador. Presidenta, se produjo evidentemente un cambio en la correlación de fuerzas que obligó a pactar, a llegar a diversos acuerdos. Entre las primeras decisiones que podemos recordar que usted adoptó como presidenta de la Asamblea Nacional consta la no reestructuración de las comisiones legislativas y también la definición de una agenda legislativa priorizada con aquellos temas que iban a marcar el trabajo del Parlamento. ¿Qué implicó precisamente estos acuerdos? Porque se debió llegar a acuerdos. ¿Qué se demandó por parte de las distintas organizaciones políticas a Elizabeth Cabezas? Bueno, muchísimas gracias, Berklis. Como le decía, deseo el mayor de los éxitos en este programa. Estamos iniciando una nueva forma de dar y de exponer todos los temas que al interno del Pleno se debaten y se tratan día a día, y me parece que es una muy buena forma de que los ciudadanos que nos siguen también conozcan cuáles son las realidades dentro de la Asamblea Nacional. Usted ha hecho un panorama bastante claro de las condiciones en que yo asumí la Asamblea Nacional, y de hecho todas estas condiciones avisoraban un panorama complejo para
asumir en un momento tan difícil y tan controversial, y sobre todo con una ruptura del movimiento por el cual llegamos los asambleístas a la Asamblea, en la que nos ponía en una condición débil versus definitivamente el resto de las bancadas. En este momento las bancadas casi todas tenemos el mismo número de asambleístas, no hay unas mayorías absolutas que logren poner por sí sola o aprobar por sí sola una ley, y esto amerita y demanda de acuerdos y de conversaciones. Yo creo que el tema de los acuerdos jamás se puede estigmatizar cuando estos lo que privilegian son los beneficios y los objetivos a nivel nacional. Personalmente yo debo reconocer más bien la apertura y el entendimiento que las otras bancadas dieron al momento que estuvimos viviendo, y más bien estos acuerdos no han pasado por dádivas, no han pasado por entregas, no han pasado por dar absolutamente ninguna prebenda, sino más bien por entender que los puntos de vista de las otras bancadas son tan importantes como los que puede tener la bancada que gobierna, y más bien abrirse a escuchar todos esos puntos de vista y hacer unas leyes que realmente puedan atender todas esas necesidades y puedan concentrar todas esas visiones. Pero, por ejemplo, mantener esta estructura que ya se definió cuando se instaló este nuevo periodo legislativo a nivel de las comisiones legislativas, ¿pudo haber incidido en que se logren estos pactos? Es decir, ¿fue un condicionante el no dar paso a la reestructuración de comisiones, por ejemplo? Más bien no, porque fíjese que el tener condiciones disponibles para poder negociar con varias bancadas hubiera sido un muy buen instrumento justamente de eso, de negociación, de captar esas votaciones o de que ellos reciban a cambio del apoyo algún manejo en comisiones específicas. Más bien la decisión que la tomé yo fue de no hacer esos cambios para evitar este tipo de comentarios, este tipo de especulaciones o dar pie a este tipo de temas. Yo creo que el mantener además las comisiones fue precautelar la estabilidad dentro de la Asamblea, que ya venía de un momento complejo de cambios en la presidencia, y que si venía acompañada de los cambios en las comisiones hubiera traído mayores problemas y hubiera complejizado muchísimo más justamente el tema de la Asamblea en general. Gonzalo. Bueno, hay que reconocer que el momento en que asume usted la presidencia de la Asamblea era muy complicado, es decir, el juicio al que ha hecho referencia Belkis, José Serrano deja de ser presidente de la Asamblea, lo que pasó con el fiscal de entonces, generaban unas condiciones políticas de inestabilidad en el país, y no solamente inestabilidad casa dentro de la Asamblea. También esa decisión de avanzar con las comisiones en su estructura intacta, con algún pequeño cambio, suponía un reto tremendo, porque también en esas comisiones varios de quienes las encabezaban militaron en lo que fue el movimiento Alianza País, único que llegó al poder junto con el presidente Moreno, pero esas condiciones cambiaron. Es decir, la ruptura del bloque de Alianza País, el bloque este que se deben llamar Revolución Ciudadana, los que están apoyando al expresidente Correa, ¿no es cierto? También manejar las comisiones, casa dentro de cada una, suponía un reto especial, y la articulación con el Consejo de Administración de la Legislatura y con la propia presidenta, pienso que requería de un manejo muy fino, ¿no? Sí, definitivamente creo que ese se constituyó en el mayor reto de los siguientes meses que ahora estamos justamente transcurriendo, y fíjese usted que a pesar de haber mantenido las comisiones en manos de quienes, entre comillas, se convirtieron en los opositores más radicales dentro de la Asamblea Nacional, he logrado yo marcar una agenda legislativa que la trabajamos de manera consensuada. Yo creo que el marcar ese camino fue determinante justamente para que todos nos apuntemos hacia objetivos más allá de acciones individuales en cada comisión. Y, Presidenta, difícil fue poner de acuerdo a todos en esos puntos de la agenda legislativa cuando, tenían, como usted explicaba hace un rato, bloques que pertenecen a la derecha, con un numeroso, con muchos legisladores, también la Revolución Ciudadana, también lo que es Alianza País y por supuesto las otras fuerzas que integran esa comisión. ¿Y cuánto se avanzó realmente en el punto de partida, que fue casi al mes y días después de su... Mire, nosotros y yo planteé la agenda legislativa al país del 24 de abril, exactamente a 40 días de haberme posesionado como presidenta de la Asamblea Nacional.
Y esa agenda legislativa marcaba un camino de 48 leyes en los cuales los objetivos más importantes que buscaban todas ellas era generar el tema de empleo, seguridad, que son las coincidencias básicas de las necesidades de los ecuatorianos. Y en esa línea no habían discrepancias. Todo el mundo sabe que en este momento tenemos problemas claros que el país tiene que afrontar y que tenemos que legislar para beneficio de los ecuatorianos. Y tenemos que privilegiar las agendas que realmente nos ayuden a construir ese nuevo escenario que en este momento nosotros estamos demandando. Y ahí hemos coincidido con el grupo de derecha, de izquierda, con los más radicales y con los menos radicales, en muchas leyes que han sido procesadas en las distintas comisiones y que las pusimos como parte de esta agenda. Nosotros justamente hemos avanzado ya hasta el momento en 21 leyes que fueron aprobadas, de ellas exactamente 12 son leyes nuevas, 7 son reformas a las leyes y tenemos que 9 de todas ellas han sido aprobadas por unanimidad, lo cual da cuenta de que estos acuerdos nos sirvieron para marcar una hoja de ruta clara, para tener esta línea de trabajo que nos ha ayudado y nos ha mantenido, yo diría, activos a pesar de todas las coyunturas que también hemos tenido que vivir y que han dado cuenta también de escenarios muy difíciles para la Asamblea Nacional. Solo un apunte chiquito, si me permites. ¿Esas leyes que se aprobaron, o esas reformas, estaban dentro de las esenciales o hay de todo un poco? No, estaban dentro del cuadro de las 48 más importantes. Realmente nosotros hemos tratado de privilegiar esas porque esa fue la hoja de ruta. Sin embargo, recuerde usted que en el camino tuvimos la propuesta enviada desde el Ejecutivo para el tratamiento de la Ley de Fomento Productivo, que esa no la teníamos de inicio en nuestra planificación, pero entendemos la importancia y la prioridad de su tratamiento y la evacuamos de manera inmediata dentro de las comisiones. Entonces han habido las que las planteamos desde un inicio, pero también las que se incorporaron en función de estas demandas y necesidades que en un momento determinado se han ido dando. Ahora bien, Presidenta, 48 leyes suena a mucho, suena a una producción interesante en cuanto a número, pero me parece a mí que es preciso hacer un análisis o un balance de cuántas de estas leyes en efecto fueron o son nuevas normativas y cuántas son reformas, y a partir de esto, ¿qué es lo que evidencia, qué refleja esta realidad? Bueno, justamente les decía yo, 12 de las 21 que hemos aprobado hasta hoy son nuevas totalmente y 7 son reformas. Y de hecho, en las que tenemos en la lista de pendientes, hay varias todavía reformas que tenemos que tramitar. Está el tema del Código de la Salud, por ejemplo, que es un código importante y que viene a reformar prácticamente todos los temas de salud existentes, del tema del Código Orgánico Integral Penal. Tenemos ahí algunas otras leyes relevantes, el Código de Comercio que estamos por aprobar en los próximos días, que ha sido una ley, por ejemplo, que no se había debatido desde hace 76 años más o menos. Entonces son nuevos cuerpos legales que sí vienen, yo diría, a sumarse y a contribuir sustantivamente dentro del escenario actual de construir nuevas condiciones para el tema de comercio, nuevas construcciones para el tema de producción, mejores capacidades para generar empleo. Entonces creo que estamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado. Gonzalo. Bueno, tenemos que pasar al tema de fiscalización. La verdad es que hace algunos años los congresos de entonces o la Cámara Nacional de Representantes se desgastaron bastante por los juicios políticos. Después se pasó a una etapa, yo creo que la década pasada fue casi de ausencia de fiscalización y ahora se la intentó recobrar. Pero algunos de los temas que pueden estar en las propias normas legales, la ley orgánica de la función legislativa, en fin, hacen engorroso el proceso de fiscalización. ¿En qué condiciones se puede responder con una de las prioridades que tiene la Asamblea Nacional, que es mandato del voto popular y de cualquier legislatura en condiciones, que es fiscalizar al Poder Ejecutivo? Luego vamos a ver el espejo de casa adentro, que ha sido otro problema grave también para ustedes. A ver. Sí, efectivamente el tema de la fiscalización ha sido un talón de Aquiles y además creo que ha sido la mayor deuda que la Asamblea tuvo en los últimos años con los ciudadanos. Nosotros hemos querido recuperar este espíritu de la fiscalización, pero no solamente en el marco de los juicios políticos. El tema de la fiscalización tiene un tema de rendición permanente de cuentas de parte de los ministros. Nosotros tenemos alrededor de 400 comparecencias dentro de todas las comisiones de funcionarios públicos, de subsecretarios, de viceministros, de ministros, de manera permanente. Incluso para la construcción de las mismas leyes su presencia es fundamental.
fundamental. Entonces aquí el tema del juicio político se le ha visto siempre como la máxima expresión de la fiscalización, y cuando se logra tumbarle o sacarle del puesto a un ministro, se ve también como que es el éxito y es el logro más importante de los juicios políticos. Yo he planteado permanentemente la necesidad de que los temas de fiscalización sean primero permanentes y no necesariamente sea ya el fin de un proceso cuando los temas están ya consumados, sino que puedan ser temas incluso preventivos, donde usted puede ir detectando problemas que en un momento determinado pueden solucionarse antes de tener que llegar ya a las consecuencias. Tal vez, Presidenta, que siempre se tienen. Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, porque la verdad es que de un exceso de fiscalizaciones y de tumbar ministros, como sucedía antes, a lo que pasó en la década pasada, que no comparecía nadie, ni de ninguna manera, no es sano. Ahora, por eso creo yo que es un equilibrio tiene que llegarse a dar en la medida de que permanentemente la Asamblea tenga comparecencias que no terminen necesariamente en destituciones, sino en temas de información. Ahora, también permanente. Un tema pequeño, pero enojoso, desde luego, ha sido lo de los diezmos. Ha provocado un auténtico escándalo nacional, el país está conmovido por eso, y sabemos de fuentes políticas altas que no son solamente ese número de legisladores de los que se ha ventilado, hay cuestionamientos, hay algunos casos que están incluso judicializados. ¿Cómo seguir ventilando esto? Hay que rescatar la imagen del legislador, del asambleísta, de la asamblea mismo. Por supuesto, incluso, puede usted volverlo a comentar si quiere, cuando apareció el tema de los diezmos, una cadena de trolls empezaron a imputarle a usted que cuando estaba en el municipio hace algunos años ya, también había sido parte de una de estas redes de cobro de diezmos. Pero ¿cómo afrontar de aquí a futuro? Porque hay que lavar la cara de la Asamblea, pero lavar la cara con transparencia, con firmeza, ¿no? Mire, efectivamente me ha tocado a mí lavarle la cara a la Asamblea. Fíjese que este no es un tema de hoy, no es un tema del último año, es un tema de décadas, que lastimosamente todos sabían que era un secreto a voces que aquí se daban ese tipo de prácticas. Creo que en este momento, cuando se empezaron a destapar los temas, yo he tenido la fuerza y la valentía de afrontarlos, a pesar del gigantesco desgaste que esto ha representado para la imagen de la Asamblea Nacional y de manera general inclusive para todos los asambleístas, y yo rescato permanentemente que no todos los asambleístas tampoco han tenido este tipo de prácticas. Pero tampoco son dos o tres. No, son algunos, Gonzalo, pero no son tantos tampoco como muchos quisieran que sean. Yo creo que ahí también hay que tener una vara de justicia en las cosas. Yo he sido la primera, además, en poner en la Fiscalía una denuncia en el sentido de que se inicie de trámite y de oficio todas las investigaciones que sean necesarios para dar cuenta de estos audios y de estos videos que quieren involucrar a Raimundo y todo el mundo. Mire, el tema particular, porque creo que vale la pena comentarles a los ciudadanos en el que me quieren involucrar sobre el tema del municipio, o sea, es un tema demasiado tardío como para que alguien crea que es una verdad. Lastimosamente, esto es un cuento de todos los días y no solamente es ahora el tema en el que a mí se me quiere involucrar. Permanentemente hay hasta muy buenos intencionados en los pasillos de la Asamblea Nacional que quieren buscar a alguien que se atreva a poner una denuncia en mi contra, y eso no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque simplemente esas prácticas yo no las he ejercido y no las pienso ejercer, y por eso tengo la fuerza para combatirlas ahora. ¿Usted cree que una persona que tenga una prueba en contra mía no la hubiera ya sacado hace rato? Si aquí el pez gordo que se lo quieren comer es de la presidenta de la Asamblea Nacional, el resto son pequeños peces que están dando la vuelta alrededor de la presidenta de la Asamblea. Entonces creo que la intención esta pasa más allá de solamente hacer el escándalo en la Asamblea Nacional, sino también generar desconfianza, debilitar el liderazgo y sobre todo generar un ambiente no adecuado para que no haya la confianza suficiente de seguir trabajando con el ánimo y con la intensidad que yo me he planteado. Correcto, Presidenta. Con esto nos quedamos en este bloque. Es momento de una breve pausa. Al volver estaremos con más de La Verdad en Pleno. Nos acompaña la Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, la economista Elizabeth Cabezas. La Verdad en Pleno. La Verdad en Pleno. Continuamos con más de La Verdad en Pleno. Ahora vamos a dar paso a nuestro segmento Entre Pasillos, en donde vamos a conocer los criterios de diversos legisladores respecto de la gestión de Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional. Entre Pasillos.
El diálogo, los consensos y la coordinación con las diferentes bancadas políticas han sido aspectos que marcan la conducción de la Asamblea Nacional, con Elizabeth Cabezas como su presidenta. Así lo conciben no solo sus coidearios, sino también legisladores de diferentes partidos y movimientos. Lenin Plaza, por Alianza País, Rina Campaín por Creo y Cristina Reyes por el Partido Social Cristiano. Es una mujer que pone orden en la Asamblea y que nos representa bien porque defiende también a los asambleístas, defiende a la institución. Se han depuesto posturas un poco y se está trabajando por lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Puedo destacar que hay mayor pluralidad, que hay la oportunidad de que todos los bloques nos podamos manifestar. El asambleísta por Pastaza, Raúl Tello, califica este manejo como democrático y advierte que la actual administración ha debido enfrentar escenarios complejos. Además de eso, de que estamos en una época de transición que significa venir de un manejo absolutamente dictatorial de la propia Asamblea Nacional, en donde los asambleístas de oposición no tenían espacio ni siquiera para emitir opiniones y peor todavía para decidir. Pero también hay observaciones. Por el lado de los independientes, May Montaño discrepa. Yo estoy 6 años, ya voy a cumplir 6 años, y ninguna de mis propuestas de ley ha llegado al pleno de la Asamblea. O sea, eso no es posible. Entonces, no solamente que falta de equidad, sino que es exclusión de determinados asambleístas, o porque no somos simpáticos para la presidenta, o porque no pertenecemos a una bancada. El independiente Eliseo Azuero cuestiona, por ejemplo, el encargo frecuente de la presidencia en el curso de las sesiones en el Pleno. En el momento en que no se conduce de manera permanente el plenario, yo diría que un poco se oscurece el liderazgo. Y por esa razón, Elizabeth tiene la obligación de recuperar el espacio que le concedimos a través de su elección. Hay quienes son aún más críticos. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz tiene su propia lectura sobre la administración de Elizabeth Cabezas. Yo creo que ha tenido buenas intenciones, pero en los resultados de eso no se puede reflejar. Me parece que el principal adversario de la presidenta de la Asamblea Nacional es el Gobierno Nacional, porque le ha dado el papel que el Gobierno ha querido a la Asamblea Nacional y los asambleístas no hemos podido posicionar el papel que queremos darle a la Asamblea Nacional. Entre pasillos. Bien, presidenta, falta de equidad, un cierto cuestionamiento respecto de su liderazgo en cuanto al manejo de la legislatura, que el principal adversario suyo ha sido el gobierno, son algunos de los criterios que pudimos escuchar en este reportaje. ¿Cómo se entiende entonces esta idea o esta intención de Elizabeth Cabezas en esta administración de promulgar el consenso, los acuerdos, cuando existen estas críticas? Bueno, creo que siempre las acciones y la ejecución de un periodo y de una forma de liderar, en este caso la Asamblea Nacional, está sujeto a críticas, pero también yo he escuchado con bastante optimismo algunas de las personas que perteneciendo a otras bancadas consideran también que sí ha mejorado el pluralismo dentro de la Asamblea, que existen opciones de discutir, de debatir y de incluir pensamientos diferentes a los del periodo anterior. Entonces me parece que hay un equilibrio entre las cosas que a favor se han podido ir mejorando en la Asamblea Nacional, pero siempre habrá temas por mejorar y por ir ajustando. Yo creo que este periodo en la Asamblea, que ya lo comentamos, ha sido tan complejo, pero que los resultados finalmente son bastante halagadores para el escenario en el que lo recibimos y pudo haber sido un escenario muy de desestabilización. En algún momento determinado, usted, Gonzalo, comentaba, no solamente el tema de la Asamblea era un tema de desestabilizar a la Asamblea Nacional, sino que en un momento determinado se habló incluso de una muerte cruzada, de afanes de desestabilizar al gobierno. Entonces yo creo que el rol de estabilidad en un periodo democrático que le puede dar la Asamblea a un país es fundamental y yo he privilegiado eso. Creo que ha sido fundamental darle esa tranquilidad a los ecuatorianos, que hubiera sido gravísimo que la Asamblea actúe en forma distinta a lo que los ecuatorianos quieren: tranquilidad, paz en medio de un escenario incierto y complejo que hemos tenido que llevar adelante. Pero podríamos afirmar, presidenta, que Elizabeth Cabezas, desde la autoridad que ostenta, tiene real capacidad de decisión, o simplemente deja pasar determinados temas para no quemarse en lo político. Y allí yo también quiero preguntar, ¿cuáles son los principales aliados de Elizabeth Cabezas? ¿Están en su bloque o son los socialcristianos, como se
No, yo creo que, mira, hay una bancada importante que nos hemos identificado en apoyo al gobierno nacional, que se ha mantenido sólida a pesar de los complejos y difíciles momentos, pero está claramente identificada y en esa línea no nos hemos movido. Creo que eso hay que rescatar y hay que darle su valor. Presidenta, pregunto esto porque en las votaciones en el Pleno hemos visto diversidad de posturas, sí, inclusive el interior del bloque Alianza País. Y dentro del bloque tenemos varios compañeros, y eso lo hemos dicho permanentemente, de inicio éramos 44, hay 2 desafiliaciones que fueron públicas, hay algunos compañeros que votan no necesariamente en la línea en que a veces la bancada ha tomado una decisión. A pesar de ello, nosotros hemos logrado mantener un número mayoritario, estamos alrededor de 38 y 37 que permanentemente votamos de una manera unificada y sólida en función de los objetivos que nos vamos planteando y vamos discutiendo, pero obviamente las alianzas con los otros partidos son fundamentales. Como le dije al inicio, ninguna bancada tiene la posibilidad de aprobar nada por sí sola y no es un pecado tener que coincidir o sumar los esfuerzos con las bancadas que son parte de la Asamblea Nacional y están representadas de manera importante. Gonzalo. A ver, hace un momento tocamos el asunto de la recomposición o no de las comisiones legislativas, en qué medida ese factor le dio una gobernabilidad interna. Vamos a ir luego al factor de la gobernabilidad y las relaciones con el Ejecutivo, que ya algo lo tocó Belkis, pero hay un problema que tienen todas las legislaturas en el mundo, que son las que se exhiben por su perfil político, por su cariz político ante la opinión pública y las que se desgastan, a veces aún más que el Poder Ejecutivo, depende de cada una de las realidades, podemos ver los datos a nivel continental. Entonces, ¿cómo navegar entre una asamblea que tenga una presencia política muy activa, que parezca a veces que le impone cosas al Ejecutivo, o una donde se diga, aquí no pasa nada, la asamblea está ahí, duerme, están aprobando una que otra ley y nada más? Este balance a mí me parece cosa compleja. ¿Cómo lo mira usted y cómo lo reflexiona? A ver, mire, yo creo que la Asamblea, como dije, ha tenido un rol importante para empujar los temas relevantes en el país, tanto con leyes que nos ha llegado desde el mismo Ejecutivo, cuanto con iniciativas propias, pero esto no ha escapado, por ejemplo, el tema de los vetos, en el cual muchos han comentado y han dicho, bueno, no hay coordinación, ¿qué es lo que pasa? Si venimos de unos 10 años en los que las leyes venían prácticamente hechas desde el Ejecutivo, donde la Asamblea Nacional las procesaba de mero trámite sin ninguna añadidura importante que cambie realmente o aporte al sentido de la ley. Y ahora hemos pasado a un escenario en el que la Asamblea inclusive tiene iniciativa legislativa, plantea leyes, hace nuevos aportes para la normativa nacional y eso contrastado con el otro escenario, claro que es un escenario totalmente diferente. O sea, estamos hablando de un gobierno distinto en el que no hay imposiciones, en el que se deja que además los bloques actúen de una manera sólida pero diversa, no necesariamente ajustado a un libreto que ya viene preestablecido, y creo que manejar las circunstancias de la Asamblea con ese escenario da mucho más mérito el haber llegado a estos consensos y el lograr un equilibrio relativamente importante en el transcurso de todos estos meses. Ahora, un presidente de la República es colegislador, el veto también está dentro de sus prerrogativas, es cosa natural. Quizá no nos acostumbramos, perdimos la costumbre en esos 10 años, ¿no? Entonces, lo de los alzamanos, lo de los borregos, todo eso que fue incluso tan duro para algunos legisladores haber asumido como parte de este cuerpo colegiado diverso que es una asamblea. Pero la gobernabilidad, ¿cómo se logra? Me gustaría que nos cuente si en un momento determinado usted toma el teléfono, habla con algún ministro de Estado, habla con el propio presidente, más allá de lo formal, de lo que se ve, de las reuniones en Carondelet, de las instancias donde la foto pesa más. ¿Hay algún tipo de coordinación de esta naturaleza? A ver, qué sano, por otro lado, ¿no? Hasta para discrepar. Pero por supuesto, a ver, Gonzalo, yo creo que usted ha dicho algo valedero y por eso traía a colación justamente el tema de los vetos, porque el veto es una potestad que tiene el Ejecutivo y que es totalmente legítima. Entonces no nos tenemos que espantar cuando dicen vetaron la ley en tal artículo y en tal tema. ¿Por qué? Porque esa es una de las potestades del Ejecutivo y está bien que lo haga si así lo consideran pertinente. Y en esta línea justamente lo que
usted comenta, es importante decir que hay una muy buena relación de coordinación. Permanentemente yo obviamente interactúo con los ministros porque es una necesidad así hacerlo. Si tengo leyes, por ejemplo, el Código de Comercio, que es un código que se está reformando a los 76 años, cuando en el país se está queriendo impulsar temas de justamente empleo, tema de dinámica productiva, tener un código que además cumpla con las expectativas y se convierta en una herramienta fundamental para el Ejecutivo para caminar en ese justamente sendero que se han marcado de reactivación, es indispensable entonces tener una adecuada coordinación para poder ajustar esa norma también a este escenario nuevo que se quiere plantear. Entonces hay una relación cordial con todos. Yo obviamente cuando requiero de ellos llamo, conversamos y permanentemente más bien intercambiamos ideas sobre varios de los temas que son de interés mutuo. Relación y coordinación con el mismo presidente de la República, presidenta Cabezas. El presidente Moreno, por ejemplo, apoya su reelección en mayo próximo. Debo comentarle que primero hay una excelente relación con el presidente Moreno, yo le tengo una altísima consideración, aprecio y permanentemente yo le llamo, le planteo temas, conversamos y cruzamos ideas, porque obviamente la máxima autoridad del Ejecutivo y la máxima autoridad de la Asamblea tienen que tener una relación cordial y permanentemente en comunicación. Y hemos conversado con él y obviamente al presidente lo que le interesa es tener una Asamblea que mantenga una estabilidad y que sobre todo impulse todos estos temas de leyes que son necesarias, pero que sobre todo se convierta pues en un órgano legislativo importante dentro de lo que es el quehacer nacional. ¿Cómo lograr esta estabilidad, presidente? Y permítame insistir en esta pregunta porque estamos tan próximos a el recambio de autoridades aquí en la Asamblea, no solo de la presidencia, sino también a nivel del Consejo de Administración Legislativa CAL, de las mismas comisiones especializadas permanentes. Ha existido toda una discusión en estos últimos días, inclusive se han barajado nombres de quién podría ser el próximo presidente de la Asamblea Nacional. ¿Elizabeth Cabezas apunta a eso? ¿Contaría con el respaldo para eso? Bueno, mire, desde el Ejecutivo hemos mantenido varias conversaciones. Yo soy yo diría, la principal opción dentro de la bancada y así lo han determinado ya varios de las personas con las que hemos conversado dentro de la misma bloque y bancada que nosotros mantenemos, pero obviamente esto no descarta la posibilidad de que otras personas se puedan postular de otras bancadas. Lo importante aquí no es quién es el presidente de la Asamblea, más allá de que obviamente su figura tiene que ser representativa y tiene que ser una persona que realmente empuje la dinámica de la Asamblea, sino que le dé la gobernabilidad y la tranquilidad a la Asamblea Nacional y al país entero. O sea, aquí no podemos, creo yo, hacer apuestas antojadizas de último rato por apuntalar una persona que realmente no garantice ese trabajo y esa continuidad de un trabajo sostenido dentro de la Asamblea Nacional. Realmente este es un trabajo de largo plazo, yo creo que es importante dejar sentadas las bases para una reinstitucionalización sólida, un profesionalismo de la Asamblea y superar estos problemas cotidianos que realmente han incomodado, pero que tienen que ser también superados de una manera muchísimo más sólida para el futuro. Gonzalo. Bien, más allá de estos temas de los tropiezos de coyuntura que puede haber en el día a día de una legislatura, que responde a un cuerpo colegiado diverso en lo político, en lo ideológico, en lo personal, el gran tema de fondo es que en los últimos 4 meses el país se ha visto abocado a decisiones del Poder Ejecutivo, la ley de fomento productivo, los temas de los debates sobre los subsidios, un gran debate que no es solamente de la Asamblea Nacional, sino de la calle, los sectores de los trabajadores organizados, sectores sociales, las cámaras de la producción. El tema de los subsidios es un tema bien complejo. ¿Por qué? Porque hemos estado atados a una dinámica de muchos años sin ajustes de ese tipo y ahora se tomaron decisiones necesarias también por el gran tema del déficit fiscal abultado, de una deuda grande para una economía pequeña y una economía que no termina de crecer. En ese sentido, ¿cómo ve ese momento político-económico, porque son las dos cosas, y social, por supuesto, porque tiene sus impactos, la presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles cree que son los principales desafíos, ya no solamente de la legislatura, del país en general, ya no solamente del Ejecutivo, de toda la sociedad? Es un momento clave, diría yo, un momento que puede ser de despegue
o de mayores tensiones. Sí, definitivamente coincidimos. Creo que este es un momento importante y es un punto de quiebre para el país entero. Y creo que aquí se hace indispensable la concurrencia de voluntades. Recuerde, el 7 de noviembre yo había convocado a un acuerdo por la gobernabilidad, que lo estamos ya trabajando para hacer una propuesta desde la legislatura, justamente, y un aporte al acuerdo nacional que el presidente permanentemente lo ha dicho, porque aquí cabe la coincidencia de prioridades de parte de todos los sectores, sector público, sector privado, sectores gremiales, empresarios, empleadores, y creo que si no logramos entender que ahora tenemos que poner sobre el tapete primero las necesidades del país, difícilmente los acuerdos van a ser factibles. Ahora, usted sabe, perdóneme, que ponerse de acuerdo en el tema de subsidios es espinoso, ¿no? Es decir, el presidente Bucaram se cayó cuando quiso quitar el precio del gas. Los sectores productivos tienen una visión, por ejemplo, aquellos que dicen que sí, que debe mantenerse para cierto tipo de industrias que ha venido operando con ese subsidio, para muchos necesario, para otros absurdo, que tengan privilegios. Los trabajadores organizados tienen otra visión, los sectores de la izquierda tienen una visión, la derecha otra. Es difícil de conjugar una sola visión. La próxima semana incluso, o esta semana que se va a iniciar, van a tener, entiendo yo, algunos espacios de comparecencias para explicar más ampliamente el manejo de este tema. A ver, nosotros como Asamblea siempre estamos interesados y pedimos a los ministros que ellos nos hagan sus exposiciones porque debemos estar informados de primera mano. Pero yo creo que aquí es indispensable que empecemos a entender que si no cedemos posiciones, jamás el acuerdo va a existir. O sea, aquí definitivamente los empresarios deberán también dar su aporte a este gran acuerdo nacional, los empleados y los empleadores lo propio, porque aquí hay un objetivo fundamental que es la estabilidad económica y es el modelo de la dolarización. O sea, si no entendemos que eso puede estar en riesgo y que lo que ahora podemos sacrificar va a ser mucho menor que lo que podríamos sacrificar ante un escenario drástico y dramático que en un momento determinado se pueda presentar, entonces obviamente ahí es importante decir qué es mejor para los ecuatorianos. No sé si tenga 30 segundos, porque lo social es lo básico, ¿no? Hay que generar empleo, hay que generar riqueza para generar empleo. Vemos todos los niveles de desempleo y empleo informal y son alarmantes. Pero obviamente, eso es parte de todo este acuerdo. O sea, no puede usted generar empleo en una economía en donde no hay una estabilidad, no puede usted generar empleo en una economía en donde realmente no tiene una tranquilidad de ingresos permanentes. Del tema de petróleo es un escenario indeciso que ya no garantiza esos ingresos suficientes al país y por lo tanto hay que reforzar el tema del sector exportador. Usted tiene que generar nuevas empresas que generen divisas al país y en esa línea hay que minimizar también la salida de dólares porque este es un país que no tiene generación propia. Entonces, aquí es donde todos debemos entender que los sacrificios de ahora posiblemente son una gran apuesta para la estabilidad de mañana y que el sacrificio de ahora posiblemente amerita hacerlo en función de que luego no tengamos un escenario muchísimo más fuerte y más duro para todos los ecuatorianos. Bien, Presidenta Gonzalo, es momento de ir a una nueva pausa. Al volver estaremos un poco conociendo qué es lo que se dice en las redes sociales en el marco de esta coyuntura y a propósito de esta administración en la Asamblea Nacional. Regresamos. La verdad en pleno. La verdad en pleno. Y bien amigos, seguimos con más de La Verdad en Pleno, hoy con la compañía de la Presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, y nuestro periodista invitado Gonzalo Ruiz. Tal como lo anunciamos en el bloque anterior, vamos de inmediato a revisar lo que se dice en las redes. En las redes. Tan real que parece foto y no caricatura. La seguridad requiere la corresponsabilidad de todos. No es momento de pugnas innecesarias entre los poderes. Debemos unirnos, gobierno, Estado y sociedad. En las redes. Bien, Presidenta, ahí dos tweets. El primero, una Elizabeth Cabezas un poco haciendo malabares entre las distintas bancadas políticas y de otro lado este llamado a evitar las pugnas entre poderes. ¿Qué decir? Bueno, en la primera tan real que estoy con la misma chaqueta, fíjese esas coincidencias.
Pero sí creo que a veces hay que tener dotes de malabarista para mantener el equilibrio en esta diversidad, y me parece que esa ha sido una importante cualidad, le he dado la gobernabilidad y la estabilidad que la Asamblea ha necesitado en este tiempo, y creo que ese es un reconocimiento importante, no solamente de parte de mi bancada, sino de quienes hacen la Asamblea en términos generales. Y en referencia al otro tema de la seguridad, efectivamente es un momento de unidad nacional. Creo que las circunstancias que hemos tenido que vivir, sobre todo en los últimos días, no se alejan de los escenarios en los que también recibí la Asamblea cuando penosamente hubo el secuestro y la muerte de 3 periodistas de Diario El Comercio, que invitó y conmovió al país e invitó a la unidad de todos los ecuatorianos ante un momento tan duro y tan difícil. Definitivamente, si el tema de la seguridad no es abordado desde un punto de vista integral y desde la estructura de lo que se está generando, no vamos a poder tener resultados satisfactorios. Yo cuando hago mi comentario digo claramente que hay que unirse la sociedad en su conjunto, el Estado y todos los poderes, porque aquí el deterioro no es un deterioro simple, es un deterioro desde las bases de las familias, y eso es lo que yo he dicho permanentemente. El 80% de los delitos se convierten en un tema de violencia social y no tanto de violencia criminal. La mayoría de los problemas que afrontamos día a día y los últimos sucesos que nos han conmovido a todos han sido justamente de víctimas de femicidio en manos de sus parejas, y si vemos que el 80% de niñas son atentadas en sus casas por sus tíos, por sus padres, por sus familiares cercanos, entonces estamos entendiendo de que algo está pasando en la sociedad, o sea, algo está pasando en los hogares, hay un proceso de formación que no está siendo el mejor, y eso es lo que hay que combatir desde las raíces. Adicional a eso, Presidenta, recordábamos estas declaraciones que usted formuló en el sentido de que no es cierto que no existan leyes para hacer frente a estos hechos de violencia que hemos visto en estos últimos días. Entonces ahí yo hago una relación, si se quiere, con este criterio también en el sentido de evitar esta pugna entre poderes, porque en cierta medida se percibió que de alguna manera se quiso atribuir determinada responsabilidad a la legislatura. Sí, efectivamente, y yo lo dije con claridad que yo rechazaba ese tipo de declaraciones, porque no es el momento de endosar la responsabilidad a nadie en particular, sino de entender que la unidad y que el tema de seguridad tiene que ser afrontado de manera integral entre todos los poderes. Definitivamente leyes nos pueden sobrar, se pueden mejorar las leyes, se pueden ir generando ajustes, pero esa no es realmente la causa del problema. Definitivamente las causas están por otro lado, por temas de estructura, por temas sociales, por temas económicos, y es mejor aplicar las leyes y poner en vigencia las existentes para buscar, pues obviamente, la solución a muchos de los temas también que se han dado. Esto que acaba de decir la presidenta de la Asamblea es clave. El Ecuador no tiene para mí un problema mayor de leyes, es decir, la legislatura está para reformar leyes, para hacer nuevas leyes. Hemos hecho 20 constituciones y no las respetamos nunca. El problema que acaban de tocar, la violencia, el paternalismo, el machismo, la violencia contra la mujer, el femicidio, es un problema cultural muy fuerte. No es un tema de la política solamente, nos atañe a toda la sociedad. Esto de ver normal que el marido le pegue a la mujer, que le amenace, que le tenga sometida, es un tema de un cambio social profundo, que va más allá incluso de lo político. Ahí yo no sé en qué medida podemos avanzar. Creo que los sucesos de los últimos días son terribles, es decir, el femicidio, el abuso sexual, el caso de Marta, o lo de Ibarra, por ejemplo, donde además se desató una cosa espantosa que es un brote xenofóbico. Quisiera que lo comente. Ya no les pido a la política, le pido a la ecuatoriana, a la mujer incluso, que nos comente desde su sensibilidad estos temas, que creo que nos horrorizan a todos, pero nos tienen que hacer tomar posiciones firmes y serias. No podemos seguir en el estado de cosas como estamos. A ver, definitivamente, permítame un comentario, pero sí, es lo que siento es que, Gonzalo, también. yo comparto, yo creo que definitivamente este no es un tema que se puede endosar ni a la clase política ni al Estado, sino
casa adentro. Yo algo que decía es por qué estamos mirando al frente de la vereda cuando en realidad los problemas están dentro de las familias. Aquí hay un cambio y una distorsión, me parece a mí, de prioridades y de valores que realmente nos han llevado a cambios dentro del comportamiento humano que ya rompen esquemas. O sea, realmente el caso de Marta, usted recordará que fue tan conocido y que nos ha conmocionado tanto, son 2 hermanos los que ejecutan la violación. Entonces hay que hacer un análisis. Amigos. Claro, y supuestos amigos, pero hay que entender estos 2 hermanos, de qué hogar provienen, qué tipo de educación han tenido, si tienen hogares disfuncionales, porque no es entendible que haya una complicidad en actos tan violentos y tan salvajes de parte de 2 personas que vienen de un mismo seno familiar. Entonces, yo sí planteo, y en buena hora por el tema de todos los ciudadanos que nos están mirando, que hagamos un análisis casa adentro. O sea, nosotros debemos dar testimonio y ser ejemplo de conductas que realmente no se repliquen afuera de violencia y que no generen estos escenarios que sí nos cuestionan realmente lo que está pasando con los hogares ecuatorianos y las distorsiones de prioridades que en este momento existen. Y sobre el caso de Diana Carolina, señora presidenta, lo ocurrido en Ibarra, un tema que tampoco pasa por la nacionalidad. Y esto haciendo referencia al anuncio, al comunicado que metió en su momento el presidente Lenín Moreno, que por muchos fue entendido como equivocado. Le pregunto a Elizabeth Cabezas, ¿el presidente se equivocó con este comunicado, con esta medida? Bueno, yo creo que fue un error atar el tema que pasó en Ibarra con un tema de nacionalidad y un tema de migración. O sea, definitivamente esto no pasa por ese tipo de situaciones. Hemos tenido además ejemplos y hemos comentado de lastimosamente ecuatorianos que también en Chile y en España tuvieron un acto de violencia similar al de aquí, y no quisiéramos que ellos pues obviamente reciban ese rechazo generalizado que se dio en un momento determinado en la ciudad de Ibarra. Además, lamentar y aprovechar para comentarlo los duros momentos que el pueblo venezolano en este momento vive, justamente por la existencia de un gobierno que pretende mantenerse en su estatus de manera prolongada, poniendo en riesgo los derechos humanos y justamente generando estas olas de migración que han hecho que los venezolanos tengan que buscar en otros países vecinos una estabilidad y una tranquilidad que tiene la obligación de darle su gobierno y su país de origen. Gonzalo. Más allá de los temas de coyuntura, de la Asamblea que hemos tocado, de los temas políticos, el país asiste en este momento a una instancia de recomposición institucional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los aciertos y desaciertos, los caminos incluso complejos de someter, por ejemplo, a elección popular al nuevo Consejo, la judicatura que quedó. La verdad es que no quedó nada bien lo que sucedió ahí. ¿Cómo mira estos otros aspectos que son claves? Y digo que esto rebasa lo de la Asamblea, pero también nos atañe a toda la sociedad en su conjunto. Sí sería bueno una reflexión del momento político de recomposición institucional que vive el país, sobre todo porque algunas personas pensamos que hubo una demolición institucional, que hubo una concepción vertical del poder y que eso le hizo daño finalmente al Ecuador. ¿Cómo mira el momento este? Bueno, yo creo que el presidente Moreno ha tenido la valentía de asumir justamente este momento dentro de la historia del país como este momento de transición y de recomposición institucional. Luego de varios años en donde se estableció un modelo imperativo por voluntades absolutas, yo creo que venir a un escenario en donde la diversidad de actores tienen vocería, donde se respeta y se dialoga con el contrario, creo que ya es un paso bastante importante. En la instauración de un Consejo de Participación que ha permitido nuevamente establecer diversidad en los distintos órganos de control también es un tema que va a ayudar muchísimo a establecer las nuevas líneas y los nuevos parámetros de guía y de direccionamiento para el país. Yo realmente hago un voto de confianza por todas estas nuevas autoridades que no caigan en los mismos errores del pasado,
que de los errores sepamos aprender y miremos hacia adelante con optimismo de que el país primero siempre ha dado muestras de salir adelante de manera exitosa. Creo que tenemos esa fuerza y esa valentía los ecuatorianos, pero sobre todo de saber aprender de los errores y evitar que los mismos se vuelvan a cometer. Creo que la lección nos salió bastante costosa, no hace falta cometer los mismos pecados y más bien salir adelante con los nuevos bríos que estas nuevas instituciones nos están presentando como nuevas alternativas y escenarios hacia el futuro. Muchas gracias. Bien, Presidenta, con esto nos quedamos y de esta manera llegamos a la parte final de La Verdad en Pleno. Gracias, Presidenta Cabezas, por habernos acompañado en este primer programa y así también la presencia de Gonzalo Ruiz. Muchas gracias. Amigos, a ustedes gracias por su sintonía. Será hasta una próxima ocasión. La Verdad en Pleno.